Bienvenidos a la última disección de este curso. Nos hace especialmente felices tener a Borja Martínez del estudio Lo Siento para concluir el ciclo, que ya es el tercero. Él empezó estudiando diseño industrial, pero en el 99 marchó a Londres, donde estudió diseño gráfico en el London College. Durante su tiempo de estudio y posteriormente estuvo colaborando con distintos estudios de diseño y en el 2007 funda su estudio Lo Siento. Al cabo de muy poco tiempo, en el 2010, gana un Grand Laus y a partir de aquí hay una retahíla de premios y reconocimientos a su trabajo que, como me imagino que muchos ya sabéis, es especial y tiene una vinculación con el volumen y con el diseño industrial también aplicado al gráfico. En cualquier caso, nos lo explicará mucho mejor y os dejo ya con él, sin más. Hola a todos. Bueno, aquí estamos. Gracias por la invitación. Jordi Ferran, LCI. Encantado de estar aquí en esta versión digital, conectada, post-pandémica, espero. Pues nada, esta es la última disección. Encantado de estar aquí. Os voy a explicar un poquito, vamos a hacer un poco de recorrido, un poco en las raíces, un poco de la filosofía del estudio y luego también hablaros mucho también de referentes y un poco de la visión que tenemos ahora mismo casi en cuestión de cómo vemos el panorama y cómo está la situación, ¿no? Las cosas, la verdad es que han cambiado bastante, estamos en un mundo ahora mismo hiperconectado. Y sí que nosotros en el estudio desde el principio siempre hemos buscado como una especie de contrarreacción, ¿no? De ir un poco casi en contra casi de la tendencia o del furor tecnológico. En Lo Siento, llevamos 14 años ya, son 14 años dedicándonos intensamente al campo de la creación de marca, pero siempre desde una aproximación muy táctil, desde una aproximación casi matérica, donde tratamos mucho el trabajo con los materiales, pero sí en Lo Siento, llevamos 14 años ya, son 14 años dedicándonos intensamente al campo de la creación de marca, pero siempre desde una aproximación muy táctil, desde una aproximación casi matérica, donde tratamos mucho el trabajo con los materiales, pero sí todo el proceso y conversión en material visual de diseño gráfico y sobre todo dedicado básicamente a la creación de marcas. Sí que esa aproximación siempre es la búsqueda del rescate artesanal, que eso es un poco casi del sello del estudio, es algo que desde el principio yo cuando arranqué un poco esta aventura buscaba sobre todo una parte de diferenciación, ¿no? Una parte de poder aportar algo distinto al sector, ¿no? Cuando todo el mundo muchas veces se abraza a la tendencia. En este caso sí que había como esta búsqueda de los procesos manuales, esta búsqueda de unir estos dos campos del diseño industrial, que es algo que empecé a estudiar en Elisava, y luego del diseño gráfico, que es algo que aprendí en 4 años que estuve en Londres, donde de repente pues la cabeza me rotó 180 grados, ¿no? Porque la verdad es que Londres es una ciudad muy intensa, que te da mucho, la verdad es muy nutritiva, y yo creo que de ahí sí que hay como una especie de casi de revolución mental que me cambia mucho el prisma y la forma de ver las cosas, ¿no? Eso hace sí que empezamos como a estructurar y a construir un lenguaje propio, no solo cercano a la práctica manual y a la parte esta como de laboratorio, de la experimentación constante, de la prueba-error, sino que también empezamos a juntar un poco casi el lenguaje verbal con el lenguaje visual, ¿no? Y todo esto con una finalidad que es crear marcas o crear identidades visuales. Hoy os hablaré como de 3 partes. La conferencia la estructurada en 3 partes. Una hablo de mis referentes,
Luego, la segunda hablo de un poco casi de la estructura central a la que nos dedicamos hoy en Lo Siento, que lo llamamos el Technocraft, que hemos pasado del craft, de la artesanía pura manual, también a la ayuda también de las máquinas que encontramos hoy, que nos ayudan a conseguir una máxima perfección del proceso artesanal. Y luego al final os hablaré un poco de los favoritos y un poco de cómo veo la situación del campo del diseño gráfico hoy, ¿no? Dentro de los referentes, yo después de estudiar diseño industrial estaba realmente que acabé la carrera y me encontré un poco perdido porque no era algo que realmente quería continuar, no me veía realmente aquello muy cómodo en esa disciplina, y hay un poco de búsqueda, ¿no? de inquietud y de curiosidad, que es bastante fundamental para acabar de encontrar cuál es un poco el camino, ¿no? A tomar. El primer referente aquello que me agita la mente y la cabeza es Tibor Kalman, que es no sé si lo conocéis, es el creador de la revista Colors, y junto con Oliviero Toscani, que es un fotógrafo magnífico, crea un discurso visual extraordinario, impactante, que en aquella época, hablamos ya hace 20 años, es un momento, la agitación bestial en el mundo de la identidad visual, de la fotografía y de la propia publicidad, ¿no? Ellos trabajan mucho creando todas estas campañas para Benetton, una controversia y con un impacto bestial. Yo cuando conozco la revista Colors, aquello de repente me despierta como una inquietud muy potente, ¿no? Al ver estas portadas, a ver el discurso, la combinación entre fotografía y tipografía, realmente me impacta muchísimo, y es lo que de alguna forma me empuja a seguir aquello, escarbando y curioseando en ese mundo de la identidad visual, de la fotografía, del impacto, de la publicidad, de la tipografía. Todo el trabajo de Kalman, no solamente para la revista Colors, sino también hizo varias identidades en su estudio en Nueva York, siempre pone el ojo en la esencia, en el concepto y en la síntesis de las cosas para reflejar ideas muy expresivas, muy dinámicas y con un contenido muy interesante. Luego, uno de sus discípulos es Stefan Sackmeister, también a través de este libro que veis aquí a la izquierda, ¿no? Con este pastor alemán que está ladrando, que además es un libro que tiene una funda como de plástico rojo, ¿no? que hace esta especie de conversión, que convierte en como un holograma la fotografía de este perro, que cuando sacas la funda ladra y cuando cierras deja de ladrar, ¿no? Eso, aquello me cautivó. Todo el libro y toda la obra de Sackmeister me dejó totalmente aquello anonadado, y la verdad es que ahí sí que se me abre muchísimo la mente. Además recuerdo que era mi primer año en Londres, entrando en una librería y curioseando en los libros de fotografía y de diseño y de arte. De repente encontré este libro y yo no conocía a Sackmeister y me quedé totalmente alucinado. Yo creo que eso me impactó mucho, y sí que hay una importante influencia en su trabajo en el nuestro. Luego en Londres descubrí muchos diseñadores a los que son grandes referentes, no solo Graphic for Facility, por ejemplo, o Alan Fletcher, o Pentagram, sino Mark Farrow. Mark Farrow es un diseñador inmenso para mí. Todas sus piezas, sobre todo para el sector musical, todo lo que ha hecho para Pet Shop Boys o Manic Street Preachers, o todas las identidades que hizo para Spiritualize, toda la parte discográfica, este disco que es como un blister de pastillas que dentro contiene un CD, aquello me pareció increíble, o sea, sobre todo por esta síntesis, esta elegancia y este concepto brutal que tienen sus piezas y sus trabajos. La verdad es que realmente también me cautivó mucho, y es una fuerte influencia también. Y por último, la persona que me llevó, yo creo que a entrar en este mundo, que es Pablo Juncadella, es un eterno amigo de
de toda la vida, es mi mejor amigo y además es un referente para mí, es un gran diseñador, es un gran director de arte, es un gran estratega. Él es uno de los fundadores de Mucho, estudio Mucho aquí en Barcelona y de alguna forma yo descubro este mundo gracias a estar a su lado, porque él ya hacía mucho tiempo que se dedicaba a esto. Yo me fijaba mucho cuando él estudiaba en EINA, todo lo que hacía, o sea, siempre he sido bastante fan de su trabajo y yo creo que eso es lo que realmente me acaba de empujar un poco a meterme al mundo de la comunicación y diseño gráfico. Aquí hay una foto como veréis, de la papelería de Lo Siento, porque la diseñó él. Es algo que cuando arranqué el estudio, lo primero que hice es pedirle a él que diseñara la identidad del estudio, en vez de hacerlo uno mismo. Pues pensé que además, porque se lo debía, pues le pedí el favor para que él pudiera diseñar la identidad del estudio y vino con esta idea, que básicamente es una idea de una plantilla que lo que genera y lo que nos provoca es que tengamos que diseñar cada pieza a mano, ¿no? Tenemos como una plantillita con el logo que nos diseñó y eso es un ejercicio casi de customización constante. Es un ejercicio que además practican las personas que vienen a hacer prácticas al estudio. Lo primero que hacen es que les damos una caja de tarjetas blancas y ellos se dedican a crear su propia versión de esta tarjeta personal, ¿no? Eso permite que cualquier pieza o cualquier pieza de la papelería sea distinta, nunca hay una repetición, es imposible hacer una repetición y eso habla mucho también, yo creo que de la identidad del propio estudio, que de alguna forma se acerca a los clientes o se acerca a las personas tratándolas como un individuo único, ¿no? Y esto es lo que hace también la identidad, ¿no? Que cada vez que damos de una tarjeta es una tarjeta única, no es una repetición, no es algo seriado, no es algo industrial, sino que refleja mucho la parte manual y la parte casi de la experimentación y luego la parte también eso del cariño que le proporcionamos a cada trabajo o cada pieza que hacemos, ¿no?, en el estudio. Al cabo del tiempo nosotros empezamos trabajando con esta intención de tener como un taller, no solamente mesas con ordenadores, sino tener una parte importante, casi un hemisferio del estudio es puramente un laboratorio manual y es ahí donde con el tiempo hemos ido construyendo un lenguaje concreto que empieza siendo puramente manual, puramente artesanal, pero que hoy en día, gracias a las tecnologías también y gracias casi a las maquinarias que vamos añadiendo en el espacio, conseguimos esto que llamamos el Tecnocraft, que es una palabra que además extraigo y que le robé a Gabriel Chabón de La Granja, que un día entró en el estudio y dijo: vosotros hacéis Tecnocraft. Me pareció ideal y digo, es verdad, es Tecnocraft, ¿no? Empezamos a mano, trabajamos a máquina, pero también es constante, es circular, ¿no? A mano y a máquina lo vamos combinando, ¿no? Es un trabajo muy artesanal, ¿no? Tenemos un enfoque muy artesanal, siempre dedicado a la comunicación y al diseño gráfico y al branding, pero con un gran contacto y un trabajo muy profundo con el uso de la tipografía y luego esta inclusión de las nuevas herramientas, ¿no?, para al final crear marcas, ¿no?, Siempre hemos combinado esa parte de trabajar a mano, desde un trabajo manual, un trabajo artesanal, pero también, como os decía, nos apoyamos también de herramientas, pero para siempre tener estos acabados, estos resultados, que sean analógicos, que tengan un punto de un resultado inesperado también, que eso es lo que realmente nos gusta conseguir, ¿no?, que nunca sabes lo que va a pasar, ¿no? Es un trabajo que acabamos de realizar para un restaurante que está en un terrado de un hotel donde hay una piscina, ¿no?, donde solo se respira sol y agua y frescor,
Por lo tanto, la identidad está tratada con esta distorsión que produce el agua. A partir de ahí creamos como la marca con un trabajo muy analógico, muy directo, que luego lo convertimos en algo mucho más digital, ¿no? Se llama Casa Luz. Aquí os pondré ejemplos básicamente de esta aproximación muy material de cómo trabajamos conceptos, donde el trabajo de la tipografía, el uso de la retícula es fundamental. hay mucha inspiración en la arquitectura siempre, en la parte de esta rigidez de la estructura que tiene la propia retícula, y eso nos ayuda mucho incluso a crear tipografías modulares que traspasamos a espacios más físicos y reales, como puede ser el papel de burbuja, o como puede ser la exploración de crear tipografía con el uso de las ceras para hacer vinos naturales, donde de repente exploramos o nos encontramos que todos los encapsulados son de cera y eso nos da una idea para trabajar con el mismo material. O sea que a través de ese material nosotros esto lo traspasamos a un campo más plano, pero siempre con esta textura viva, orgánica y analógica. Incluso el trabajo con el vino nos lleva también a explorar la idea de poder hacer un logotipo hecho con el propio vino, que tenga volumen, pero que esté hecho con líquido. Buscando formas de hacerlo, tratamos ¿no? Con la prueba-error, al final, muchas veces o algunas veces conseguimos que se produzca este resultado y encontremos las soluciones para expresar esa idea, ¿no? Básicamente, es decir, oye, hablemos con el vino, hablemos con el propio producto, ¿no? Deja que el producto se exprese, pues ¿por qué no trabajar con el propio producto para trabajar la tipografía, para trabajar la marca y para crear identidad? Procesos más artesanales. Esto es una silla de La Granja Design, este estudio de interiorismo de Gabriele y Gerard, que nos dieron también hace mobiliario y nos dieron uno de sus mobiliarios, una silla, y nos dijeron, oye, hacer lo que queráis con la silla, porque queremos hacer como una exposición donde damos sillas a amigos y a colaboradores y queremos que hagáis una interpretación vuestra, y en este caso pues se nos ocurrió grabar todo un mensaje en la silla donde habla de una frase muy absurda que habla de sentir y de la idea de me siento, cuando me siento es que lo siento. Bueno, es una especie de frase absurda, pero que también que en el momento que te sientas pues sí que lo sientes, porque con el trasero puedes sentir un poco el grabado que tienes en la propia base de la silla, ¿no? Y casi puedes incluso leer la frase, ¿no? Más ideas con el trabajo del grabado. Esto sí que es mucho más manual, trabajando con cemento. Es un póster que hicimos para la Bienale de Nanjing, en China. Nos pidieron un cartel, hicimos un homenaje sobre una tragedia de una guerra que ocurrió horrible. Entonces se nos ocurrió hacer casi como una lápida donde tallamos estas palabras, ¿no? De conmemoración. Y todo esto al final es un trabajo, pues bueno, es bastante laborioso, pero yo creo que al final el resultado puede perdurar, ¿no? Y casi que queríamos como inmortalizarlo, ¿no? Nunca mejor dicho. Un trabajo, pues, básicamente muy detallista, y donde pues, empieza con un tratamiento de la propia gráfica o de la tipografía, donde hacemos un previo y donde de alguna forma pues, nos permite diferentes discursos, ¿no? Diferentes discursos y soluciones. En este caso, este es un trabajo también elaborado con un proceso casi de creación de moldes para hacer una tipografía de cemento para un cartel. Esto es para una exposición que se llama Sobre la tolerancia, básicamente que va rodando por todo el mundo. Ha estado en más de 60 ciudades de todo el mundo, y básicamente aquí trabajamos también con el material de cemento, pero eso sí que nos hizo explorar el mundo de los moldes, de cómo hacer estos moldes tipográficos para crear este lettering hecho con el propio material, ¿no? Este material que es un material básicamente muy sólido, que luego de alguna forma fuimos como destrozando para generar
idea final, ¿no? Luego hay un trabajo también manual con la parte del papercraft, que es esta modulación o esta especie de, como de concepto de ilustración volumétrica trabajada con papel. Es un trabajo para Adidas, donde lo que hacemos es básicamente creamos una zapatilla, un modelo de Adidas, una Solar Boost. Para presentar este modelo, pues se nos ocurrió hacer un taller, y para hacer este taller tuvimos que inventarnos un poco el despiece de esta zapatilla y trabajarla de forma manual y con el material del papel. En la imagen está Gerard Miró. Gerard Miró es la parte de producción y de volumen y de laboratorio del estudio. Él es la persona que hace todo el trabajo manual y todo el trabajo de packaging, de diseño tipográfico de volumen. Él trabaja fundamentalmente en la parte de taller. O sea, digamos que es la parte artesana, es la que trabaja fundamentalmente Gerard. Esta es la zapatilla, desde el antes y el después. Otro trabajo manual, nunca mejor dicho, es trabajo con la propia identidad. En este caso es un trabajo para la pandemia, donde esta idea esta especie de idea del contacto y del no contacto, del no tocarnos, a mí personalmente me dio esta idea de generar una serie de carteles hechas con la propia huella dactilar, y simplemente pues con una tinta casi de sellos, ¿no? Empecé como a crear estos carteles que están hechos fundamentalmente con el contacto, ¿no? O sea, es hablar del contacto en unos momentos delicados donde el contacto desaparece, ¿no? Y eso realmente a mí me impactó mucho, esta idea del distanciamiento, esta idea que enfría un poco esta parte, sobre todo tan cálida que tenemos aquí de abrazarnos o de casi tocarnos, de repente desaparece. Eso impacta mucho y al final es básicamente utilizar el lenguaje casi táctil, ¿no? Mejor dicho, y de la identidad de uno, que es la huella dactilar o de la propia mano, para ilustrar lo que estaba pasando. Luego el trabajo Tecnocraft es esta entrada un poco de la parte como más de las máquinas, que nos permite experimentar, en este caso romper un poco las reglas, ¿no? Porque casi estas máquinas no permiten el uso de algunos materiales, como pueden ser alimenticios, pero sí que nos hemos atrevido a incorporar cierta experimentación usando ingredientes o alimentos para procesarlos a través de la máquina y hacer incluso en este caso impresiones de textos o de tipografía o de ideas, ¿no? Aquí estamos tostando con la máquina de láser, estamos tostando una lámina de pavo. Esto es un experimento para una portada de un libro que habla sobre la masificación de la carne. Es esta de aquí. Antes de cenar, hemos hecho un tueste totalmente aquello técnico con la máquina, pero vemos que eso nos funciona y nos ayuda como a experimentar mucho en el campo del uso casi de alimentos, ¿no? Como estas tabletas de chocolate, donde hemos podido grabar una serie de conceptos, o otra versión de esta portada del libro, que está hecha pues trabajando con salami, donde hemos podido cortar la tipografía al máximo detalle para poder llegar casi a expresar o a componer esta portada. La máquina también nos lleva pues, a generar también otros sólidos que son planos, pero luego se convierten en algo tridimensional, como en el caso de esta tipografía para una constructora en Miami, se llama Form, donde es casi modular y muy sólida y geométrica la tipografía, pero eso nos ayuda como a pasarlo a un campo físico, a trabajar con láminas de madera y a crear como esta especie como de acordeón tipográfico con el uso de la tipografía, en este caso la letra F. También nos lleva al máximo detalle a la hora de generar, en este caso, un retrato para Leon Theremin, que es el creador del Theremin, este instrumento musical, y también nos dio la posibilidad de hacer como un retrato personal solo con el uso de la perforación de puntos. Esto es un poco, aquí podéis ver el
retrato de León Ceremín, cómo queda esta lámina de cartulina que luego con la fotografía podemos conseguir estas imágenes que son el resultado del trabajo. Esto también es un cartel, también he trabajado con el uso de la máquina, pero luego acabado evidentemente a mano. Esta es otro cartel que hicimos para Nanjing, para la Bienale. En este caso hicimos este lettering que ilustra la palabra teach y peace, ¿no? Enseñar la paz. Y también hicimos como un uso de trabajo muy detallado en el corte del papel, simplemente en una cartulina blanca. Eso nos ayuda también a generar una fotografía concreta, solo jugando con el sombreado. Aquí se puede ver un poco la pieza en sí. Como veis, es casi como una pieza muy delicada, muy fina, y hace también homenaje a esa gran tragedia. Trabajo con otros materiales, también con la madera, para hacer un catálogo para una empresa que hace iluminación, donde las lámparas están hechas de madera, ¿no? Todo su producto está hecho con la madera, pues es recurrente, pero que de alguna forma nos invita a trabajar con el material de madera y a crear estos letterings para la portada. Más trabajo con papel, el uso de la idea de generar estos pop-ups, esto es para una invitación, al restaurante Nobu, donde queríamos ilustrar un nenúfar, y la propia invitación tiene este volumen. Todo esto acaba dentro de un packaging, que es lo que se le envía, ¿no? a los invitados, pero dentro de esta caja, pues, un tratamiento también sutil, es donde introducimos la pieza, ¿no? Esta invitación. Casi terminando, una de las piezas que al final empezamos trabajándola muy manualmente, tenemos como una versión manual, pero luego hicimos una versión trabajando con la máquina, y es esta tipografía tridimensional que es como un esqueleto de una letra, ¿no? En este caso la letra A, una minúscula de Bodoni. Le hacemos un homenaje de alguna forma a Bodoni. Hay todo este trabajo también en una laminación de una madera casi de 2 milímetros, que nos ayuda como a construir este sólido tridimensional, donde al final se puede ver esta letra, ¿no? Aquí entro yo un poco en hablaros un poco de los favoritos, de esas personas que realmente hoy en día me impacta mucho su trabajo, desde hace tiempo, pero hoy en día me sigue impactando muchísimo, como Brock Davis, que es un ilustrador, una especie de poeta visual, ¿no? Donde juega siempre con la ironía y con el humor, pero de una forma brillante. Os invito a que miréis lo que hace. Realmente yo creo que a él, además, no sé si trabaja más en el campo de la publicidad, pero esto es toda una parte personal que él desarrolla, casi te diría, en su tiempo libre, ¿no? Pero todo su trabajo, que seguro que habéis visto cosas, es siempre brillante, ¿no? Siempre brillante, y además es algo que nos rodea cada día. Javier Jaén, vecino de Gracia, somos vecinos. Soy un gran admirador de su trabajo. Me parece que cada trabajo, cada pieza que publica, cada vez es más potente, cada vez es más intensa, cada vez tiene una poética rotunda, bestial. Me parece impresionante que este señor pues, viva aquí al lado y tiene un trabajo fundamental, aquello muy potente, ¿no? Es un último cartel que ha hecho para la exposición de Marte, India y Barney. El astronauta que sonríe con el reflejo. Luego el trabajo de Lerner and Sander, seguro que habéis visto alguna cosa, también me parece de una calidad bestial, y conceptualmente también son muy potentes. Me parece brillante esta idea de que ellos además se retraten en el proceso de la creación de las piezas que hacen. Ellos siempre están ahí, ellos dos, ¿no? Procesando y tratando estas piezas, que luego son resultados de su trabajo, pero siempre con una ejecución impecable, ¿no? Impecable, y también con este tono de ironía y de humor. Luego,
Habéis pedido hablar de tendencias. Yo realmente no abrazo mucho las tendencias. Sí que intento fijar en todo lo que está ocurriendo, evidentemente. Sí que una de las tendencias que veo, pero la que no comparto, es esta cosa del fast design. Es algo que está ocurriendo en todos los sectores y en todos los medios, ¿no? En la vida, ¿no? Esta especie de histeria por ir cada vez más rápido. Yo creo que acaba matando la esencia y el sabor, ¿no? que tienen los proyectos, ¿no? y que tienen los resultados. Pero sí, aquí yo solamente quiero hablar de esta, más que movimiento, lo que yo sí que veo y abrazo, esta cosa como casi muy aséptica de la esencia y básicamente de la pureza, ¿no? en la imagen, de contar mucho con muy poco, ¿no? Al final yo creo que ha sido siempre como un objetivo, ¿no? En este mundo de la identidad visual o de la comunicación o del diseño gráfico o incluso del packaging, esta idea de encontrar, ¿no? la esencia de cómo contar las cosas con lo mínimo, ¿no? Si puedes hacerlo, yo creo que habrás conseguido un gran resultado. Y eso hace que las piezas que tengan una larga trayectoria, ¿no? y estén más vivas, ¿no? Esto más en el campo tipográfico sí que hay una experimentación donde se junta ya la parte más digital con la parte volumétrica. Eso es algo que también me interesa y me llama la atención, es algo que está pasando, ¿no? El uso de la tecnología, pero cómo se transforma esto en algo mucho más cálido, en algo mucho más profundo y más potente, ¿no? La parte de las variable fonts, la parte de la customización, la parte de la animación que se está produciendo en el campo de la tipografía, yo creo que es siempre muy interesante, ¿no? Porque yo creo que le da hace como mucho más orgánica y más viva, ¿no? Más dinámica. Un trabajo bastante interesante. Es un trabajo que yo creo que está realizado en digital, pero fijaros que tiene un gran componente analógico y físico. Me parecen piezas de papel, como un alfabeto. Es muy interesante. Y ya para acabar nos vamos y solo hablaros después de enseñaros estas referencias, un último trabajo que yo creo que está ligado al tema de las referencias. Es un proyecto que hemos hecho para una funeraria y se llama El último adiós. Y es básicamente es un concepto de un packaging. Nos pidieron un packaging para las familias que despiden a sus difuntos y muchas veces se les queda algo en el tintero, ¿no? Se les queda en la memoria aquellas palabras que no pudieron dedicar a este difunto. Pues el encargo de este proyecto es crear un packaging, un objeto donde los familiares pueden dejar sus últimas palabras. Y este packaging acompaña al féretro allí en el entierro o en el crematorio. Fundamentalmente, cuando nos propusieron el proyecto, dijimos, bueno, esto es una cosa donde se refleja la identidad, ¿no? Pura, ¿no? de la persona que se va, con lo que trabajamos la parte también aquí de la huella digital, en una síntesis gráfica, donde lo conectamos con todos estos atributos, estas palabras relacionadas con la memoria, el amor, nuestra dedicatoria, que es para el propio difunto. Este es el objeto. Es como veis, como un packaging con una funda donde en el interior hay una serie de sobres y de elementos que te permiten escribir y dejar tus últimas memorias o esas palabras que no pudiste dedicar o no pudiste decirle, ¿no? a la persona que se ha ido. Es el último adiós. Por tanto, queríamos que la pieza tendría que ser totalmente blanca y es ahí en la expresividad o en el color o en el añadido donde se construye un poco la identidad visual. Y esto es todo. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Creo que estará bien que haya quedado grabada porque has explicado muchas cosas y hemos visto una cantidad de trabajos interesantes enorme. Yo creo que es difícil digerirlo todo de golpe, o sea que estará bien que haya quedado esto grabado.
Bueno, los que seguís Dissection ya sabéis que yo de vez en cuando planteo las preguntas y converso con nuestro invitado, miro hacia allí porque me están pasando por allí las preguntas que nos habéis enviado. Y también, como ya sabéis, solemos reagrupar preguntas similares, etcétera, para no alargarnos mucho más del tiempo que tenemos establecido. Vamos a por la primera y nos preguntan cuál es tu proceso creativo, cuál es el camino que sigues. Bueno, yo creo que hay muchos, ¿no? Pero sí que con el tiempo al final hay uno de los más recurrentes es extraer el lenguaje verbal del proyecto. Es como a partir casi del lenguaje verbal, de lo que vas extrayendo verbalmente, de conceptos casi de palabras o de valores, ¿no? Que describen un poco cada proyecto, y ahí es como la raíz que nos ayuda a trabajar a una dirección a otra, ¿no? Es decir, oye, pues esto nos lleva a una cosa más matérica, a una cosa más de trabajar con una textura o con un material concreto y a encontrar una idea siempre. Pero la raíz suele ser muy verbal, muy como de concepto, pero la parte verbal yo creo que es la primera capa. Bueno, ¿cómo descubriste que el diseño gráfico era lo tuyo? También nos preguntan. Yo creo que lo explico en la presentación a través del impacto que sufro al descubrir trabajos como los de Tibor Kalman o Stefan Sackmeister, por la vinculación y la amistad que tengo con Pablo Juncadella, que yo creo que es el que de una forma indirecta casi me invita como a descubrir un mundo muy interesante. Pero sí que la parte gráfica también, porque yo venía del diseño industrial. El diseño industrial, igual que la arquitectura, ¿no? La arquitectura es muchísimo más denso el proceso y mucho más largo, ¿no? El proceso del diseñador industrial es un poco más corto y el del grafista es muchísimo más corto en cuestión de ejecución y de cómo se crean los proyectos en el tiempo, ¿no? Y yo creo que en el diseño gráfico encontré esa cosa de ser más, no de ir instantáneo, pero sí de ir viendo los procesos más rápido, ¿no? De esos resultados más rápido y de ir como puliendo y mejorando mucho más cada proyecto. Y yo creo que, no sé, ese ritmo, ¿no? Voy a hablar de ritmos, el ritmo más intenso y más dinámico lo encontré con el diseño gráfico. ¿Y previamente qué te había movido hacia el diseño industrial? Es decir, tú iniciaste con diseño industrial. Sí. ¿Por qué? Bueno, yo venía de la música, yo quería ser músico, o sea, con todas mis ganas, lo tenía clarísimo. Lo que pasa es que me encontré que siempre eran, cuando montas un grupo son varias personas y nunca, ¿no? Encontré la armonía o el grupo aquello idóneo que tuviera la misma intensidad y la misma energía para proyectar y para conseguir como, ¿no? Pequeños retos. Y es cuando decido, digo, oye, mira, me voy a dedicar a algo yo solo y si me va bien, pues me va bien, y si me la pego, me la pegaré, ¿no? Porque ahora ya vengo de pegármela, ¿no? Porque ya me he pegado una torta con la música, que he aprendido muchísimo y que me vuelve loco, pero sí que el campo de la curiosidad, al final. Yo era muy curioso, muy de mirar las cosas, de esta silla, ¿no? Este detalle, ¿no? De fijarme un poco en los detalles de las cosas. Yo creo que es lo que me va como, de alguna forma, moviendo al campo del diseño, ¿no? Y decir, oye, pues, porque no sabía qué quería hacer, estaba bastante perdido. Después de tirar la toalla con la música, digo, no sé qué voy a hacer. Pero también amigos del entorno, tenía una amiga que era interiorista, que estaba en el ISABA, y de alguna forma pues me empecé a tener curiosidad por los objetos, sobre todo, ¿no? Casi por una cafetera, ¿no? Por esta curiosidad de los elementos. Entonces me lanzo como a estudiar diseño industrial. Nos preguntan qué ha cambiado en Lo Siento tras la pandemia. ¿Qué ha cambiado? Bueno, yo creo que ha cambiado en todas las mentes, en todos los humanos han cambiado cosas. El impacto ha sido muy fuerte, pero lo que ha hecho es que yo creo que abracemos mucho más y seamos mucho más constantes, que no perdamos la energía que tenemos. Yo creo que más que ha cambiado, ha incluso hecho como un clic de evolución en el trabajo que estamos haciendo, donde estamos incluyendo más capas para incluso perfeccionar mucho más los acabados y los materiales y los procesos
incluso las presentaciones que hacemos. O sea, nos ayuda mucho incluso a mejorar más. Bueno, ha habido como tiempo para pensar, igual para ver realmente hacia dónde, ¿no? O en qué focalizarse, cuál es la... Yo creo que nos hemos hecho más robustos, ¿no? De alguna forma, pero sí que hemos dado un paso adelante, bueno, internamente te lo diré, yo no sé si externamente, pero sí que internamente hemos dado un paso como de mejora y de profesionalizar incluso mucho más lo que hacemos. ¿Qué es imprescindible para emprender con un estudio propio en el mundo de la creatividad? ¿Qué es imprescindible? La pasión y las ganas. Yo digo la pasión porque Lo Siento se basa en la pasión, por eso se llama Lo Siento. No es por la disculpa, sino que es que también la damos cuando alguna vez también, las facturas. Pero bueno, en el propio lenguaje, ¿no? Siempre está esa dualidad del nombre, pero sí hay que tener mucha pasión, muchas ganas, porque esto al final son muchísimas horas, tienes que tratarlo como si no fuera un trabajo. Yo siempre estuve buscando algo que no fuera un trabajo, porque si es un trabajo estarás mirando el reloj todo el día, ¿no? Y entonces ya estás ahí, para mí estás perdido ahí. Tiene que ser algo que te levantes cada día, que yo profundamente feliz y con esta ilusión de que siempre llegan proyectos distintos, inesperados. Yo creo que es una de las partes para mí mágicas que tiene esta profesión, es todo este abanico que lo abarca casi todo, porque cualquier proyecto necesita imagen, ¿no? Hoy en día necesita comunicar, y entonces esto es lo que yo creo que lo que a mí me genera una adrenalina muy potente, y no considerarlo un trabajo, es pasión. Yo pienso en diseño gráfico todos los días, o es una cosa que va conmigo, no es una cosa que empieza a las 8 y acaba a las 6. ¿Cómo hacer entender al cliente el valor de una buena identidad corporativa? Bueno, es un trabajo común con el cliente. Muchas veces el cliente necesita educación porque no entiende ese campo, sabe que lo necesita pero no lo entiende, pero te ayudará mucho porque al final todo se basa en solucionar problemas, ¿no? Todo cliente, ¿no? Se dice mucho, ¿no? Que siempre viene con un problema, ¿no? Tú tienes que solucionarlo y tienes que construir una solución con ese cliente, encontrar una solución. Al final yo creo que construir una buena identidad, está en encontrar esa cosa que le hace diferente a ese cliente y convertirlo en una virtud, que al final es visual, es de identidad y tiene una parte muy especial que al final hace que la gente lo perciba como lo que es, ¿no? Básicamente es una cosa como de honestidad. Nosotros tenemos este producto, este servicio, y te lo enseñamos como es, no te queremos vender algo distinto. O sea, yo creo que la clave es encontrar esa parte, esa marca, nunca mejor dicho, de la identidad, ¿no? O sea, esa señal, esa huella que tiene el producto del cliente. Y reflejarla en un resultado visual interesante, pero siempre acorde con el concepto o con la idea del encargo. Muy bien, pues muchas gracias. Ha sido un placer tenerte aquí en la última conferencia del ciclo. Gracias. Y a todos vosotros, bueno, os esperamos el curso que viene con nuestra 4ª edición. Muchas gracias por seguirnos.